acerca de poder mirar que Dios comienza una obra como el libro del mes que estábamos hablando del Génesis, pero que Dios está en la intención de terminar esa obra en nuestras vidas. Amén. O sea, no solamente comenzarla, pero terminarla. Amén. Aleluya. La forma en la que Dios trabaja es a través de discipularnos, de que seamos discípulos, amén, seguidores del Señor Jesús, aleluya. Y pues bueno, estuvimos viendo ayer el día viernes, hoy en la mañana estuvimos viendo varios puntos, 6 puntos acerca del discipulado, así me los llevé. Este es el último, y este es el último del último, y este es y finalmente terminamos, aunque los últimos los acortamos un poco, pero pues creemos que Dios busca enriquecer nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Así es que cuando miramos la palabra de Dios, cuando la gente miraba en aquellos tiempos el Antiguo Testamento, lo que ellos no imaginaban un manuscrito, ellos no imaginaban algún compendio de escrituras. Lo que cuando se hablaba de la palabra, ellos automáticamente pensaban en Dios. ¿Sí estamos aquí? Automáticamente pensaban en Dios porque Dios se manifiesta en nuestras vidas, aleluya, de una forma poderosa. Cuando vamos al libro de Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio. Amén. Hoy quiero compartir acerca de el verbo que revela la mente del Padre. Amén. El verbo revela la mente del Padre. Aleluya. El Evangelio de Juan. Dice así: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, aleluya, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, amén, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aleluya. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén.
Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos hable. Padre, le damos gracias porque sus palabras son palabras de vida eterna. Solamente usted puede trabajar ahí en nuestros corazones donde nadie más puede obrar, Señor. Le pedimos que bendiga este tiempo, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas de distracción, de sueño. Aleluya, Padre, que en nosotros, aleluya, esté viendo esa hambre, esa sed de su palabra, de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que el verbo, ¿no? Es el verbo, la luz de los hombres. Amén. El verbo viene de una palabra griega que es logos, que es palabra viva. Amén. Una palabra viva. Jesús es el Hijo de Dios y un solo Dios con el Padre. Nosotros creemos en un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios se movió, aleluya, miramos que se mueve de una forma activa a través del Antiguo Testamento, hablando a los profetas, amén, y así a su pueblo, amén. Después envió a su Hijo Jesucristo, amén, que Él vino, estuvo, nació, ejerció su ministerio y después murió y fue crucificado por nuestros pecados. Y el Señor Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque ahora no solamente voy a estar con vosotros, pero ahora voy a estar en vosotros. Amén. Y Dios se mueve hoy en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. En nosotros. Aleluya. No, ya no está más en una cruz en la pared, no está más en una imagen en la cartera, no está más, aleluya, en una celebración, pero Él está cuando le abrimos y le recibimos, le abrimos las puertas de nuestro corazón y recibimos como nuestro Dios, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos y lo recibimos como nuestro Padre, como leímos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, nuestra naturaleza es cambiada de una naturaleza corrompida a una naturaleza incorruptible. Amén. Aleluya. Y Dios viene a ser morada en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Aleluya. Así es que la palabra es una palabra viva. Jesús es el Hijo de Dios y un solo Dios con el Padre. Entre judíos, todos, como les decía, tenían claro que la palabra de Dios era una misma cosa. Amén. Dios mismo. ¿Sí estamos aquí? Aleluya. Aquí Juan incluye a Jesucristo. Amén. Aleluya. Así es que hay dos tipos de palabra. ¿Sale? Vamos a empezar. Pongan atención. ¿Sale? Hay dos tipos de palabra. La palabra que se expresa y la palabra que se piensa. Amén. Aleluya. La palabra que se piensa es lo que llamamos conceptos. Aleluya. O concepto, por ser el producto primero de lo que concebimos en nuestra mente. Amén. ¿Sí? La palabra que se piensa. Una persona llamada Descartes dice: pienso y luego existo. Y no hay cosa más misteriosa que el modo en el que pensamos. ¿Has oído? Cada cabeza es un mundo. Amén. El ser humano es complicado. Amén. La forma en lo que pensamos, el cerebro es algo que los científicos no han logrado descifrar en su totalidad. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, hablamos que podemos decir que la mente divina, cuyo concepto es la palabra viva y sustancia tanto en una persona divina, aleluya, la palabra que se piensa, aleluya, es el Padre. La palabra que se expresa al exterior es un medio de comunicación de lo que pensamos, de lo que pensamos. La palabra que expresamos es un medio de lo que pensamos, amén, y mediante ella nos relacionamos con los demás. ¿Ok? ¿A qué vamos? En este sentido, Cristo es la palabra de Dios. Amén. La mente del Padre. Lo que Dios dice, tiene pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal.
Esos pensamientos de bien, esas buenas nuevas, porque evangelio quiere decir buenas nuevas, amén, buenas noticias, son expresadas acerca de ¿quién? De Jesucristo, amén. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí lo leímos aquí en Juan? Amén. Capítulo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí dice así? Y vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, como el unigénito del Padre, o sea, como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así es que, aleluya, Dios tuvo ese pensamiento, aleluya, declaró la palabra como en Génesis y las cosas se hicieron. ¿Cuántos están aquí? Amén. Él dijo la palabra y de la nada Dios produjo. Amén. Aleluya. Nosotros al estar muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya, podemos venir a esa palabra viva y entonces la creemos, los declaramos, dice la palabra de Dios, que si confesamos con nuestra boca, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, amén, nuestros pecados, dice, aleluya, vamos a ser salvos, somos cambiados, un milagro ocurre, amén, de estar muertos pasamos a vida, amén. No sé si han leído, es en Jeremías que habla acerca de los huesos secos, ¿no? Y dice, declara la palabra aquellos huesos secos. Y dice que empezaron a formar músculo, aleluya, se empezaron a juntar, empezó a salir carne, piel, aleluya. Y después dice, oye, ya están ahí, pero entonces sopló espíritu sobre ellos para que vivieran. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Muchas veces estamos muertos en vida porque espiritualmente estamos muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Y muchas veces miramos que no nos damos cuenta que estamos muertos en vida, pero cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, despertamos y volvemos, dice la Biblia, lo llama un nuevo nacimiento. Amén. Aleluya. Empezamos a mirar la vida de una manera distinta, nuestro corazón empieza a latir, nuestra forma de vivir cambia, tu forma de hablar, de pensar, de comportarte es transformada. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Porque ahora ya no estás solo, Cristo ha venido a ser morada en ti, su Espíritu Santo trata de una manera especial y distinta en tu vida y en mi vida. Amén. Aleluya. Así es que en ese sentido Cristo es la palabra de Dios. Cristo declara la mente del Padre. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, primera de Timoteo 3 16 dice así. No, es segunda. A ver, no, espérame. Primera de Timoteo 3. No, es segunda, perdón. Segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aleluya. La palabra de Dios tiene un origen, tiene una inspiración divina, hermano. Fue escrita por hombres, pero hombres que fueron inspirados. Amén. Aleluya. La palabra dice que Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Ese es. Sí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Aleluya.
De hecho, en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Padre se manifiesta en nuestras vidas, aleluya, y podemos experimentar ese mover de un Dios trino en nuestras vidas, amén, aleluya, de un Dios trino en nuestras vidas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, obrando en nuestros corazones. No son palabras que se las lleve el viento. ¿Cuántos están aquí? Amén. Hoy en día la palabra se ha perdido. Los hombres no tienen un valor por la palabra. En aquellos tiempos alguien decía algo, no tenía que firmar un pagaré. ¿Cuántos están aquí? No tenían que dejar una prenda. No, la palabra tenía una dignidad y los hombres podían hablar y decir, ¿sabes qué va a ser esto? Y esto es. Pero hoy en día se ha perdido el valor de la palabra, tanto de la palabra hablada como de la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? Amén. Aleluya. ¿Quién nos puede volver en sí? ¿Cómo podemos dignificar y abrazar la palabra de Dios? ¿Cómo Dios puede completar la obra que ha comenzado en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios? Amén. Cuando creemos de todo nuestro corazón lo que Dios dice. Y es que muchas veces abrimos y somos muy sensibles a las malas noticias. ¿Sabías que el ser humano tiende a creer más las malas noticias que las buenas noticias? Ya te van a embargar, ¿no? Y dices, sí, ni modo. Ya sabía, ¿no? Oye, ya, ¿qué crees que siempre sí estás enfermo? No, sí, ya sabía que yo aquí tenía unas punzadas aquí, ya sabía que tarde o temprano me iban a dar las tarantas. ¿Sí, en serio? Pero cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Pues te dieron un bono en el trabajo. No, ¿cómo crees? No, me estás cotorreando. ¿Sí me explicó? Tardamos en creer las buenas noticias y abrimos nuestro corazón desgraciadamente muy rápido a las malas noticias. El Evangelio, la palabra de Dios, son buenas noticias y no debemos cerrar nuestro corazón, sino debemos tenerlo abierto. Amén. De hecho, la Biblia dice, ensancha tu corazón, extiende el sitio de tu tienda, no seas escaso. ¿Cuántos están aquí? Amén. No seas incrédulo, aleluya. La Biblia nos enseña en Hebreos que si queremos agradar a Dios, tenemos que creerle a Dios, amén, aleluya. Que el principio de acercarnos a Dios dice, todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Así es que lo más básico es acercarnos con esa fe, aleluya, con esa confianza, aleluya, y decir, Señor, yo creo en ti. No son palabras que se las lleve el viento, amén. Son tus palabras, son palabras de vida eterna, aleluya. Jesús es la respuesta del Padre para todas las preguntas y todas las necesidades que hay en la vida del hombre, amén, aleluya. Él puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades, amén. La Biblia dice que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, hermano. Amén. Aleluya. Vamos rápidamente. Aleluya. Dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, con algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Pablo estaba en Atenas y la gente estaba ahí teniendo un chorro de idolatría, amén. Muchas veces somos rápidos para creer, no, sí, mira, tú, ¿no? Creemos en remedios, ¿no? De la abuelita, de la tatarabuelita, que pues, vea que te tallen con un huevo, no sé, ¿no? Nunca he sido muy afecto a las cuestiones, pero muchas veces creemos rápidamente en la brujería, ¿no? Yo les decía que en mi casa teníamos un Buda y decía que le rescaras la pancita, ¿no? Así en circulito, ¿no? Y ponemos nuestra fe en mil cosas. ¿Cuántos estamos aquí? No podemos tener una fe ciega. Nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? Porque, aleluya, la gente dice, es que yo creo honestamente, sí, pero no es suficiente ser honestos. Tenemos que poner nuestra fe en el lugar correcto. Y nuestra fe tiene que estar en el lugar correcto, y ese lugar correcto es la palabra de Dios. Amén.
Aleluya. Y aquí les empieza a predicar. Dice que tenían un lugar donde decía al Dios no conocido. Amén. Y les empieza a predicar y les empieza a hablar y les empieza a decir, porque en Dios realmente es que vivimos. Aleluya. Hace poco estuvo un hermano compartiendo y dice, es que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, amén. Sus palabras son palabras de vida eterna, que no solamente llegan a nuestras mentes, pero inspiran nuestras vidas, aleluya, y nos dan vida nuevamente. Dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Y sopló aliento de vida, amén, aleluya. Y sopló y fue el hombre un ser viviente, aleluya. En Juan 6:63, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ¿y son qué? Y son vida, amén. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y sopló aliento de vida. Las palabras vuelven a traer vida. Si tú estás desanimado, si tú estás diciendo, ay, es que esta enfermedad, estoy desahuciado, ¿sabes qué? Para mi caso, para mi problema no hay esperanza. Tienes que venir y escuchar las buenas nuevas. Porque Dios es un Dios de esperanza, hermano. Amén. Dios es un Dios de oportunidad y en Él, hermano, cuando realmente nos arrepentimos y tenemos un encuentro con Dios, entonces puede haber esperanza para nuestras vidas. Amén. Y la esperanza es que seamos salvos, es que tengamos un encuentro con Dios. Un día una mujer dijo, ¿sabes qué, diablo? Me tienes aquí con el cáncer y me puedes tener en una cama, me puedes quitar el cabello, pero mi fe en Dios nunca me la vas a robar. Amén. ¿Sí estamos aquí? Así es que, aleluya, nos encontramos como más precioso. Dios puede sanar, Dios puede ayudarte en cualquier problema, pero el milagro más glorioso que hay es que podamos reconciliarnos con Dios. Amén. Y de ahí, hermano, cualquier cosa, con Dios cualquier cosa puede pasar. Amén. Cualquier cosa puede pasar. Aleluya. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Así es que muchas veces, hermano, en la carrera de la fe, en la vida, aleluya, cuando Dios comienza esa obra, muchas veces vamos a enfrentar situaciones que pueden traer desánimo a nuestras vidas. ¿Sí estamos aquí? ¿Alguien se ha desanimado? ¿Sí está aquí? Amén. ¿No? Y el diablo ocupa el desánimo para matar la obra que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Tenemos, cuando el desánimo venga a tocar a tu puerta, tú tienes que venir a lo que Dios ha dicho. ¿Sí estamos aquí? Amén. Tú tienes que refutar las mentiras del diablo. Dice, traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando el diablo quiere sembrar un pensamiento de derrota, cuando el diablo quiere la puerta, el frente de batalla donde el diablo muchas veces ataca, amén, es aquí, en nuestras mentes. Y el diablo viene y siembra pensamientos de derrota, siembra mentiras de desánimo, siembra pensamientos de descalificación. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aleluya. Pero nosotros tenemos que venir y confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios. Y tiene que decirle, sí, diablo, ¿sabes qué? Soy una cochinada y soy de lo que no hay. Pero ¿sabes qué? Dios me ha amado y me ha dado una oportunidad. Y me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre la roca, y ahora en Cristo tengo esperanza. Amén. Y no es por mí, sino es por Él. Amén. Y yo me presento al Padre no por mis méritos, no por yo, pero en el nombre de Jesús, aquel que murió por mis pecados. Amén. Aquel que me dio una esperanza y una oportunidad nueva de vida. Amén. Aquel que me miró con esos ojos de amor cuando simplemente encontré desprecio. Aleluya, en este mundo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Cuando nadie más podía amarme, Él me amó. Aleluya. Así es que no son palabras que se lleven el viento, no somos palabras que se lleve el viento. Amén. Aleluya. Nuestras vidas deben de estar edificadas en lo que Dios ha hablado. Amén. Aleluya. Porque solamente en su palabra podemos permanecer. Gloria a Dios.
Juan 8:31, ahí adelantito, dice así: dijo, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que venir a la palabra una y otra vez y conocer la verdad. La verdad es Jesucristo a través de su palabra. Amén. Aleluya. Y confrontar todas esas mentiras que muchas veces el diablo, el mundo quiere traer a nuestras vidas. Amén. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Permaneciendo en la palabra de Dios. Amén. Permaneciendo en la palabra de Dios. Aleluya. Así es que permanecer, no sé si han leído la historia del que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. ¿Lo han leído? ¿Sí? Dice, al hombre que edifica, dice, al que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon, y aquella casa permaneció. El que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. También vinieron ríos, también vinieron vientos, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre el que permaneció y el que no permaneció? ¿Dónde edificó? ¿Sí? ¿Qué más? Que puso por obra la palabra de Dios, que edificó en la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? Amén. El que oye mis palabras y las hace. Hacer la palabra de Dios demanda obediencia, y eso demanda salir de una vida de rebelión y de desobediencia. Amén. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Desde chiquititos somos rebeldes. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Pero tenemos que venir al Señor y ser renovados y ser cambiados y ser transformados. Aleluya. Gloria a Dios. No es en el espíritu del diablo, porque el espíritu del diablo es el espíritu de rebelión. Amén. No podemos venir a la iglesia, ¿no? Y decir que creemos en Dios, pero bajo el espíritu del diablo. Tenemos que someternos al espíritu de Dios. Aleluya. No solamente es la palabra, lo veíamos en la mañana, ¿se acuerdan? El diablo tentó en Mateo capítulo 4, el diablo tentó al Señor Jesús con la palabra de Dios. Era algo correcto, pero era una palabra sin el espíritu. La palabra de Dios, aleluya, por eso dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solamente es escuchar a personas que dicen amén, aleluya. No, es personas que viven sometidas a la voluntad de Dios y bajo el espíritu de Dios. Amén. Aleluya, que no usamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia, sino para que el reino de Dios se extienda, para que podamos, aleluya, edificar el reino de Dios, para poder movernos en obediencia, aleluya, y creer y vivir para el Señor, permanecer obedeciendo a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8. ¿Ya lo tiene? Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente es leer la palabra de Dios, no solamente es escuchar, sino estar sensibles a lo que Dios quiere impartir. Amén. Porque decíamos en la mañana, ¿te acuerdas?
que no es solamente andar mirando cientos de predicaciones de quién sabe quién, porque no solamente es una enseñanza y una impartición. ¿Sí estamos aquí? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive con su familia? ¿Cómo trata a su esposa, a sus hijos? ¿De qué se trata? ¿Sí estamos aquí? Amén. No solamente es la palabra, pero es el Espíritu. Amén. Es esa revelación de parte de Dios que nos lleva a una vida práctica en el Espíritu. Amén. Si tenemos una Biblia, tenemos acceso al poder de Dios. Amén. Tenemos que leer la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces en México no tenemos el hábito de la lectura, como en otros países. Amén. De hecho, cada vez menos. Antes veías un chorro de gente vendiendo periódico. Me acuerdo que había un señor ahí en una avenida en Jalapa, en Ruiz Cortines y Mártires 28 de agosto. Y ya no vende periódicos. Y ahora limpia parabrisas. ¿Por qué? Porque la gente ya no compra. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente lee cada vez menos. Y muchas veces nos convertimos en gente manipulable. ¿Sí estamos aquí? Amén. No queremos, aleluya, esforzarnos, no queremos ir a más, no queremos alimentarnos de una manera correcta. Aleluya. Preferimos la chatarra que andamos buscando ahí en internet en lugar de venir a la fuente que es la palabra de Dios. Decía alguien, ¿los libros son buenos? Sí, pero son muchas veces como el pescado. ¿El pescado es sabroso? Sí, pero tiene muchas espinas y se te pueden atorar aquí en el cogote. Y tenemos acceso a la fuente que es la palabra de Dios. Podemos venir a Él. Amén. Y alimentarnos de una manera sana. Adán y Eva. Amén. Aleluya. Dice que en lugar de obedecer a Dios, le creyeron al diablo. ¿Sí estamos aquí? Amén. En Génesis 6:5 dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran solamente ¿de qué? De continuo al mal. Aleluya. Tenemos que mirar qué tan realmente estamos cimentados y estamos creyendo en la palabra de Dios. Amén. Porque qué tanto conocemos la palabra de Dios y qué tanto estamos cimentados, de eso va a depender qué tanto estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo vas a obedecer lo que no conoces? ¿Sí me explicó? Oye, ¿y por qué no hiciste que aquí se tenía que hacer eso? Sí, te tenías que formar aquí. Oye, ¿por qué te pasaste así? No, es que hay un turno para... ¿Y cómo sabes eso? Pues ¿qué no leíste? ¿Sí me explicó? Oye, y esto ya lo rompiste. ¿Qué no leíste el manual? No, pues es que... y muchas veces no leemos las instrucciones, no leemos los manuales y no venimos al manual. El manual de cómo estamos diseñados está aquí. Y muchas veces somos tan flojos que no leemos el manual y vivimos la vida dando tumbos cuando estamos aquí. Amén. Aleluya. Y metiéndonos en broncas. Aleluya. Y viviendo en desobediencia y en ignorancia. Amén. Muchas veces, hermano, Dios nos trae a la iglesia, nos trae a la casa de Dios para que podamos recibir y podamos obedecer y de esa manera podamos permanecer. Si estamos aquí, dice el que oye mi palabra, la obedece, ese es el que está sobre la roca. Y el que está sobre la roca, van a venir ríos, van a venir vientos, pero la diferencia es que va a permanecer. No quiere decir que viniendo a la iglesia se van a desaparecer todos los problemas. No, no es cierto. Vamos a seguir enfrentando cosas difíciles. La cuestión es que ya no vas a estar solo. Amén. Jesucristo está contigo. Amén. Aleluya. Y podamos, aleluya, permanecer escudriñando, conociendo, creyendo, creciendo, aplicando. Amén. Y de esa manera me puedo permanecer peleando y puedo permanecer firme y puedo tener victoria. Amén. Tengo que tener victoria en Cristo Jesús. ¿A partir de qué hora
ya no tienes acceso a la palabra de Dios, ¿no? ¿Tienes acceso a qué? Las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? No es como dicen, ¿sabes qué? A tal hora está cerrado. Hace rato fuimos a buscar una guayaberita y ¿qué crees? Decía, cerrado. Amén. No, Dios todo el tiempo tiene los brazos abiertos. Amén. Aleluya. Él está esperando que vengamos una y otra vez a Él, una y otra vez a Él. Él ansía esa comunión. Amén. De hecho, cuando creó a Adán y Eva, no los creó para que hicieran, fueran, vinieran. No, los creó para tener una comunión con ellos. Ese es el principio. Amén. Aleluya. Para comunicarse, para impartir la mente del Padre. Aleluya. Así es que esas palabras que Jesús vino a hablar, aleluya, nos cambian de muerte a vida. Él nos ha dado su palabra. Si estamos aquí, la palabra de Dios es para ti, las promesas de Dios es para ti. Aleluya. Tenemos que checar y mirar en nuestras vidas qué tanto nos estamos alineando a lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Qué tanto estamos alineando nuestras vidas a lo que Dios dice en su palabra? Para que lo apunte, dice en 2 Corintios 13:5, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Amén. A menos que estéis realmente reprobados. Aleluya. Tenemos que mirar, la Biblia dice en Hebreos 13, leíamos Hebreos 12, amén, a partir del 13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, amén, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Aleluya. Así es que, hermano, tenemos que venir y todas esas torceduras que tenemos en nuestras vidas tienen que alinearse a lo que Dios dice. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Tienen que alinearse. Venimos al Señor, pero venimos bien chuecos. Amén. Venimos, dice que Él vino a sanar lo perdido, pero ¿qué dice? Y vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, amén, a sanar a los ciegos, a los cojos, a los leprosos. ¿Cuántos estamos aquí? Y muchas veces aparentemente físicamente estamos bien, pero espiritualmente estamos leprosos, estamos ciegos, estamos cojos, estamos mancos, o sea, estamos lisiados espiritualmente, y el Señor viene para poder sanarnos. Su palabra sana nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La única forma es ser sanados integralmente, completamente. Amén. No solamente una área, pero Él hace una obra completa en nuestras vidas. Aleluya. La palabra tiene que actuar en cada uno de nosotros, permitir que nos cambie, que nos renueve. Las palabras tienen que crecer en nuestro corazón. Aleluya. Tenemos que tener ese tiempo para estudiar. Aleluya. Para asimilar, para hacerla nuestra, para abrazar. Dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. Aleluya. Vamos a regresar al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a terminar. Dice: ya no le creo, pastor. Ocho, estamos leyendo: la verdad os hará libres. El 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois del linaje de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice ahí? No haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Luego dice abajo: sois de vuestro padre el diablo. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús dijo: si fueres hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Muchas veces no estás dudando de un pastor, de un movimiento, del líder, de tu esposo, de tu esposa o de tus padres. Muchas veces estamos dudando de lo que Dios dice. Amén. Cuando el pueblo de Dios les dijo: es que nosotros creemos rey como todas las demás naciones. Y vino el profeta y le dijo a Dios: me han desechado. Le dijo: no te desecharon a ti, me han desechado a mí. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así es que, hermano, es una sentencia de muerte cuando nosotros desechamos la palabra de Dios. Desechar la palabra de Dios es desechar a Dios. Amén. Cuando crecimos y decimos: no, eso no. Y la gente muchas veces queremos la parte donde José alimentó a su padre y entonces lo mandó traer ¿sí me explicó? Y José, no había otro más grande, ¿no?, que él, solamente Faraón. Y entonces todas las riquezas de Egipto estaban a su alcance. Amén. Pero cuando dice que lo vendieron, cuando dice que estuvo en la cárcel, cuando dice que sus hermanos querían matarlo, esa hoja la queremos arrancar. ¿Cuántos están aquí? Eso no me gusta. Hacemos bolita por allá. Amén. La palabra trabaja en cada una de nuestras vidas y lleva un proceso. ¿Cuántos estamos aquí? Y a veces los procesos son dolorosos. Cuando a veces, no me acuerdo, hay un proceso de crecimiento en los niños donde crecen los huesos, crecen los músculos, y hay una parte donde de repente se diferencian y de repente, me duele las rodillas o me duele el cuerpo, porque muchas veces están creciendo. ¿Cuántos están aquí? Y a veces crecer duele. Amén. Crecer en la palabra de Dios duele. Amén. Tenemos que madurar y que crecer, pero eso es lo que nos va a traer vida, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi voz? Es que yo soy de lento aprendizaje. Es que yo,
Pues sí oigo, pero nada más lo que me conviene. Dice aquí, no quieres, porque todavía muchas veces el diablo tiene un dominio sobre nuestras vidas. Amén. Dice, aquí dice, es que no puedes escuchar porque sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué entendiste? ¿Y qué? No, pues no entendí nada. Y entonces, no, pues no. ¿Ah? Le hacemos al loco. ¿Cuántos estamos aquí? Gracias a Dios la palabra de Dios no vuelve vacía, pero da fruto. Amén. Aleluya. Muchas veces dice, leímos aquí, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Tenemos que dejar de estar llenos de nosotros mismos. Amén. Porque el diablo te va a decir con que Dios ha dicho. ¿Cuántos están aquí? Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. Ah, sí, con que Dios ha dicho. Amén. Así es que hoy yo te invito a que no le des cabida al diablo en tu vida. A que cuando haya pensamientos que no vienen de parte de Dios, los confrontes con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Y sabes qué? Dios se va a hablar. Amén. No le des chance al diablo de sembrar duda, de sembrar desánimo. Viene un fin de año y ¿qué crees? Ay, es que pues yo no voy a cenar caviar como ¿y qué? Frijolitos o como dicen, ¿qué vas a cenar? Pues pato al orange, ¿no? ¿Cuál es el pato al orange? Gansito y refresco de naranja. Me gozo. ¿Cuántos estamos aquí? No, el apóstol decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Amén. Pero lo que enriquece mi vida es tener a Cristo. Ay, es que no voy a comprar mi regalo que yo quería, no voy a hacer el viaje, no. ¿Qué importa? Tienes a Cristo. Amén. Aleluya, tienes su palabra. Amén. Gózate, gózate. Aleluya. Y eso es lo importante. Cuando tienes a Dios, si es mucho, gloria a Dios. Si es poco, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así es que tenemos que edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? En la palabra de Dios. Muchos cristianos quieren vivir de la consejería, de los libros, de las predicaciones, y no es malo, pero nada puede sustituir la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en esta noche. Amén. Dios nos llamó a no ser cristianos enclenques. Amén. Yo batallo con algo, hermano, y es que soy melindroso para comer. Amén. Ay, es que no me gusta. ¿Qué? La cebolla. Ay, es que no me gustan las verduritas, ¿no? Las calabacitas, ¿no? ¿Qué más? Ay, es que vamos a comer, pero no me gusta el ajo, ¿no? El ajo sí me gusta, pero, ¿no? ¿Qué más? Ay, es que voy a comer, pero que no pique, porque si pica, chillo, ¿no? ¿Eh? Estamos y todos melindrosos, de repente estás todo enclenque, todo ñago, todo, ¿no? Como perrito de pueblo, flaco, 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 y una panzota llena de lombrices ahí. Ahí son los perritos de pueblo, ¿sí los has visto? Todos huesudos, pero una panzotota ahí de puro pan, pura tortilla, a ver, como perrito de pueblo. Hermano, Dios quiere que estemos nutridos. Dios quiere hijos que puedan crecer y que podamos llegar a la meta. ¿Cuántos están aquí?
que puedan tener la fuerza y los recursos para vencer contra el pecado, para vencer la tentación, para vencer al diablo, para vencer los obstáculos, los pensamientos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios no quiere hijos todos ñangos ahí sin fuerza, como perrito de pueblo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aleluya. Así es que hoy viene un año, amén, y viene un nuevo reto y puedes decir, ¿sabes qué? Este año voy a leer la palabra de Dios completa. Amén. Una vez por lo menos. Amén. Aunque no tenga dibujitos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y más si es el fundamento de nuestra fe. Amén. Aleluya. Yo quiero retarte, hermano. Muchas veces la palabra de Dios ha hecho la diferencia. Hay veces que he estado ahí y alguna noche estoy ahí, estoy leyendo y de repente mi corazón se quebranta. Y le digo, gracias a Dios. Tú me estás hablando. Amén. Y de repente esas palabras saltan como fuente. Amén. Y me abrazan y yo sé que es mi Padre hablándome. Amén. Y me quebrantan y me abrazan y me levantan. Amén. Y digo, gracias Señor. Y de repente o empiezo a alabar a Dios o empiezo a orar o sigo leyendo y estoy ahí en comunión con mi Padre. Amén. Aleluya. Ven a la fuente. Aleluya. Dios ha comenzado una obra en ti. Él quiere terminarla. Amén. Aleluya. Nada puede sustituir. Es buena la consejería, sí. Son buenas venir a escuchar las predicaciones, sí. Amén. Es bueno leer algún libro, sí. Pero nada puede sustituir la palabra de Dios en tu vida. Así es que yo quiero invitarte a que hoy hagamos un reto. Amén. Aleluya. Hoy hagamos un reto. Hoy podamos pedirle perdón a Dios. Amén. Por muchas veces dudar de Él, creer las mentiras del diablo. Amén. Y no aprender a confiar en Él. Hoy es una tarde buena para decir, Señor, perdóname porque he sido flojo, he sido negligente en tu palabra. Pero te necesito. Amén. Muchas veces tú me hablas y no solamente me hablas, lo entiendo, pero he sido desobediente. Y viene la prueba, y vienen los ríos, y vienen los vientos, y entonces ando con mis rebeldías, ando con mis rollos, ando con mis desánimos. ¿Y qué pasó con el hermano? No, pues es que fíjese, pastor, que se desanimó otra vez. ¿Sí me explico? ¿Por qué no vino? Anda desanimado. ¿Sí me explicó? Es que no. Dice que ¿para qué? Si Dios no va a hacer nada. Si estamos aquí, créele a Dios. Y aunque sea arrastrándote, busca al Señor. Amén. Ha habido momentos en mi vida difíciles, de verdad difíciles. Y yo pienso que si me sacaran una radiografía espiritual de ese momento en el que voy caminando a la iglesia, mi espíritu va enterrando las uñas en la tierra y jalando y buscando llegar hasta la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Porque tiene hambre, tu espíritu clama por Dios. Nada de este mundo va a poder llenar y va a poder suplir lo que Dios puede suplir. Amén. Nada. No se trata de rollos de superación personal ni nada. Solamente las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nada va a sustituir eso, hermano. Amén. Y tú y yo tenemos que aferrarnos y decir, Señor, esto es para mí. Amén. ¿Sabías que hay lugares donde no pueden tener una Biblia? Donde te matan por tener una Biblia. Y nosotros tenemos esa libertad. ¿Sabías que hay todavía dialectos, lenguas donde todavía no ha sido traducida? Y nosotros lo tenemos. Lo tenemos. ¿Debiéramos valorarlo? ¿Debiéramos aprovecharlo? Sí. Amén. Pero hoy
tenemos que hacer un compromiso con Dios. Así es que vamos a entonar una alabanza y Dios te ministró en esta noche a través de estas palabras. Amén. Podemos venir al Señor y decirle: Señor, aleluya, te necesito, ayúdame. Amén. Aleluya. Renuévame, cámbiame. Aleluya.